Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, que todos los martes transmitimos por esta radio de la universidad para reflexionar sobre lo que nos ocurre como sociedad desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día tenemos una invitada que es un enorme honor recibirla en este programa. Se trata nada más y nada menos que de Alicia Bárcena, quien es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, desde julio del 2008. Lleva ya 12 años, es la primera mujer que ocupa este cargo de secretaria ejecutiva. Y me contaba antes de comenzar el programa que hoy día en todas las regiones donde existen esta comisión ejecutiva económica, en todas las regiones hay cargadas mujeres, lo que es un enorme avance. Ella es, por supuesto, economista y ha tenido una larga trayectoria al interior de Naciones Unidas, y también ha sido profesora, ha desarrollado muchas investigaciones, tiene un doctorado honoris causa en la Universidad de Oslo, en Noruega, y también en la Universidad de La Habana, Cuba, y la Universidad Autónoma de México. Es reconocida no solo por sus capacidades ejecutivas como secretaria ejecutiva, sino también como una persona que reflexiona sobre nuestro continente, nuestra región, nuestra economía, nuestros problemas. Y ha adquirido especial notoriedad esta última semana porque la CEPAL realizó el 38º periodo de sesiones de la CEPAL con una cantidad muy alta de ministros de Relaciones Exteriores, que son los que se juntan para discutir, digamos, año a año el destino económico de nuestra región. La CEPAL ha sido fundamental en el desarrollo de América Latina desde la posguerra, en la medida que lleva toda la información de lo que va ocurriendo, sino que también va fijando metas, va discutiendo escenarios posibles, va haciendo proposiciones de políticas a los gobiernos. No siempre los gobiernos, eso lo puedo decir yo, no Alicia, no siempre los gobiernos le hacen caso, pero ha tenido un rol, digamos, fundamental en el desarrollo económico. Y era especialmente importante esta sesión, que está precedida siempre por un informe muy voluminoso que hace la CEPAL sobre el estado de la situación, sobre el estado de la economía y las perspectivas de América Latina, porque es el año de la pandemia. Y el año de la pandemia tiene una significación económica muy grande, como veremos y como ella nos va a contar. Lo importante es tener en cuenta que en la visión actual de CEPAL, en el planteamiento hecho a los ministros de Relaciones Exteriores, los gobiernos de América Latina, lo que se habla es de un cambio de época, caracterizado hoy día por tres grandes crisis: la crisis del lento crecimiento y la inestabilidad económica, la crisis de la desigualdad y la crisis medioambiental. Y esto es una crisis que afecta mucho más a los países y a la región de América Latina, como que siendo una crisis global, que a los países, por supuesto, desarrollados, y aumenta entonces la brecha. Y esto es producto de todo un periodo de desarrollo social, desarrollo económico, que entregó, para decirlo fácilmente, el destino de nuestras vidas, el destino de estas sociedades, al mercado y a los poderes financieros. Y hoy día reclama entonces un cambio de esto. La pandemia lo que ha hecho es acelerar, expandir, ampliar estas crisis. Y la cuestión entonces es una toma de posiciones hoy día frente a eso para enfrentar el futuro o intentando resolver estas tres crisis, teniendo en cuenta que además
una de las características de los últimos tiempos han sido las posiciones unilaterales de cada uno de los países y la pérdida de importancia que tenía el multilateralismo y la cooperación internacional. Y esta reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, que tienen a su cargo el tema que se plantea en los informes de la CEPAL, esta reunión entonces ha hecho cargo de esto y ha planteado unas respuestas a todo ello. Vamos entonces a conversar con Alicia y lo primero es cuál es su visión, cómo ve ella este cambio de época y qué perspectivas reales de producción de un cambio de época hay y qué factores en contra. Y vamos conversando sobre esto. Alicia, muchas gracias. Es un honor enorme para nosotros tenerte aquí y tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel Antonio. En realidad es un honor para mí estar en esta entrevista contigo, tan querido y admirado, y desde luego para la Universidad de Chile. Mira, varias cosas que has mencionado muy importantes. Primero que nada, efectivamente la pandemia nos toma a la región en un periodo muy difícil en donde ya veníamos creciendo poco. En el lustro anterior teníamos un crecimiento promedio de 0,4, el año pasado de 0,1, o sea, un crecimiento muy, muy poco alentador. En segundo lugar, la desigualdad, que yo creo que es lo que caracteriza a América Latina y el Caribe, es la enorme desigualdad, no solo de ingreso, de riqueza, de acceso, de oportunidades, de todo. Y desde luego un gran deterioro ambiental. Entonces, la pandemia en realidad llega a esta región y al mundo entero en estas tres grandes crisis, porque el mundo mismo ya no crecía igual, el comercio se estaba realmente desarticulando a nivel global por la gran crisis que hay entre Estados Unidos y China, en realidad, tensiones políticas de enorme magnitud, y como ya decías tú también, el mundo todo enfrenta el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y otra cosa, el debilitamiento del multilateralismo, en donde se demuestra en diferentes frentes. Entonces, el COVID llega a América Latina y el Caribe y al mundo, pero a América Latina y el Caribe y magnifica estas brechas estructurales. Y además nos encuentra en una región con enorme descontento social. Yo creo que esto hay que decirlo alto y claro. Varios países de la región enfrentan un gran descontento social por la fragmentación y nos devela una gran fragmentación de servicios de salud, de pobreza, etc. Entonces, sí, efectivamente, tuvimos esta reunión de la CEPAL y cuando hablamos de un cambio de época, hablamos justamente de que estamos ya no en una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. Es un momento gramsciano el que estamos viviendo porque el cambio no acaba de suceder, el pasado no se acaba de ir, pero lo que sí está claro es que el modelo de desarrollo es totalmente insostenible. Y la reunión que tuvimos esta semana fue inédita en el sentido de que participaron los 33 países de América Latina y el Caribe, más 12 países extrarregionales que forman parte de CEPAL, como es España, Alemania, Francia, Turquía, que también participaron, pero la declaración política que se acordó por unanimidad se llama Declaración Política sobre una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente en América Latina y el Caribe, y fue firmada por todos los cancilleres de la región, y creo que ahí hacen reconocimientos muy importantes. Primero, en primer lugar, la profunda preocupación por las graves repercusiones de la pandemia, pero en segundo lugar, se unen al llamado de fortalecer el multilateralismo y desde luego se comprometen inclusive a una mayor integración regional que permita, yo diría, salir mejor de esta crisis en el futuro. Entonces, es una declaración muy interesante y sobre todo, como te decía, inesperada en el sentido de que en nuestra región estamos enfrentando pues una gran fragmentación también y creo que los países adoptaron esta declaración con gran pragmatismo, desideologizando sus planteamientos, lo cual yo creo que es algo muy, muy importante. Entonces, te diría que sí, efectivamente, dos cosas planteamos. Primero, que esta es la peor crisis que hemos vivido en 100 años, ¿verdad? La caída del PIB en la región es de 9,1%, se van a cerrar más de 3 millones de empresas, 44 millones de personas en el desempleo. Si no hacemos nada, 230 en la pobreza, 230 millones, y 96 millones en la pobreza extrema. Y como te digo, con este telón de fondo, ¿verdad?, de la región. Y la región lo que pasa es que está cruzada por otra cosa más, y ahí termino tu primera pregunta, que es la cultura del privilegio.
Nosotros hemos realmente luchado contra la cultura del privilegio que se demuestra, por ejemplo, en la evasión fiscal, en lo que las élites adoptan como la naturalización de la desigualdad, la discriminación, las asimetrías y también las asimetrías frente a la deliberación política y el acceso a los activos productivos. Entonces, creemos que hay que luchar fuertemente contra esta cultura del privilegio. Y en este documento es que en realidad la COVID ha evidenciado estos problemas estructurales del modelo de desarrollo en donde lo público careció de capacidad de respuesta, se evidenció la mercantilización de los sistemas de salud, se evidenció también el gran impacto que esto ha tenido sobre las mujeres, sobre todo, ¿verdad? Las cuarentenas, el distanciamiento, ha afectado mucho el trabajo no remunerado de las mujeres. Hay que evidenciar que esto también es un grave problema. Los países han tomado medidas, no cabe duda, pero no son suficientes. Y lo que nosotros estamos planteando en este documento que se llama Construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad, es precisamente qué tienen que hacer los países para no volver a donde estábamos antes. Nadie quiere volver a donde estábamos antes. Queremos un mundo más justo, más igualitario y sobre todo más sostenible ambientalmente. Una de las cosas que a uno yo creo que a la gente le llama la atención o le preocupa, sobre todo los que somos ya mayores de edad, hay algo parecido, y me atrevería a decir, a la década del 60, siendo contenidos enteramente distintos, pero hay algo parecido. La sensación de una crisis y necesidad de un cambio radical, que en el caso de la década del 60 fue anunciado fundamentalmente en términos de socialismo versus capitalismo, en términos de cambio de modelo de desarrollo, por supuesto, y de lo que fue la Revolución Cubana. Y entonces las dos grandes vías que se abrieron, ¿no es cierto?, fueron por un lado la vía de transformación radical, que tenía una expresión más institucional, como fue el caso chileno, y una expresión más insurreccional, como fueron en los otros países. Y por otro lado, la respuesta autoritaria, digamos, del bloque conservador interno, pero hegemonizado por los Estados Unidos. Y entonces todos sabemos cómo terminó esa lucha. Y se impuso ahí un modelo generalizado, a veces bajo forma autoritaria, otras veces bajo formas no necesariamente autoritarias, que fue el llamado modelo liberal, en fin. Entonces uno se pregunta, no vamos a repetir la historia, no se va a repetir. ¿Cuáles son las perspectivas de una transformación real que nos lleve a algo que no vuelva atrás? Después de salir de esta crisis, no signifique otra vuelta permanente, corsi e recorsi, como se decía para América Latina en general, y que en el fondo, si uno mira en la perspectiva, significa que se mantiene como conjunto entre las naciones no desarrolladas y entre, digamos, los países con mayor desigualdad, en fin. En los textos de la CEPAL que tú me enviaste y que fueron los que se discutieron, se proponen algunas políticas y se habla de un tema como central. Es necesario un nuevo pacto social. La pregunta es, ¿quién hace las transformaciones? ¿Quiénes las hacen? Porque en la década del 60, de alguna manera, para bien o para mal, se decía, bueno, hay actores determinados que son los que lo hacen. Y que básicamente eran los partidos que encarnaban proyectos de modelo de desarrollo diferente. Hoy día no pareciera que eso es tan fácil plantearlo. Entonces, ¿quiénes lo hacen? ¿Entre quiénes es el pacto social? ¿Y qué perspectivas hay de la reversión de la crisis actual? Bueno, me parece una pregunta súper pertinente. Yo creo que en primer lugar hay que tener claro por qué queremos cambiar y hasta dónde queremos ir. Y yo lo que sí creo es que lo que nosotros estamos ofreciendo en este documento es una idea de que se tienen que integrar las tres dimensiones del desarrollo, la igualdad, la sostenibilidad ambiental y algo muy importante que es crecer. Claro que proponemos crecer, pero no crecer como veníamos creciendo antes, sino crecer con igualdad. Y por eso nosotros proponemos un crecimiento incluso que va de 4%, fíjate, es un crecimiento bastante ambicioso, pero que tiene que ir de la mano de una redistribución del ingreso
del 1% más rico a los deciles más pobres. Bien dices tú, ¿quién va a hacer este cambio? Bueno, nosotros la verdad creemos en dos cosas. Primero, que tiene que haber pactos políticos con amplia participación de diversos actores. Yo creo que lo que hemos vivido aquí en Chile después del 18 de octubre del 2019 y ahora en el 2020 es tremendo apruebo de un pacto político para escribir, de hecho, el pacto político con una amplia gama de agentes y conectando la emergencia con el mediano plazo. Esa es una forma, pero yo creo que también la ciudadanía debe concurrir como sujeto de este pacto y portadora de derechos. Creo que ahí es donde está la clave. Ahora, muy interesante también lo que nos mostró la experiencia chilena de que no quieren que sean los políticos, pero lo que sí necesitamos es un Estado fuerte, un Estado social. El problema es que nuestros estados han sido muy débiles y la verdad es que tenemos que construir estados con visión pública. Necesitamos la persona pública y esos son los estados. Lo que pasa es que nuestros estados han estado representando intereses de los pocos, pero lo que la sociedad tiene que construir son instituciones. La sociedad desordenada, desorganizada, tampoco puede llegar a hacer estas transformaciones. Esta es una transformación muy profunda que también parte de la base de que es la única manera que vamos a subsistir como especie, porque el cambio climático, que no estaba en los 60s, porque en los 60s éramos conscientes, claro, de la necesidad de un cambio social, político, económico, pero no estaba la dimensión ambiental como un gran riesgo humano y la pandemia, que no es otra cosa más que un mal público global, ¿verdad? Causado en gran medida por la destrucción ambiental a la que hemos llegado. Entonces, yo creo que debemos crear estados fuertes, estados representativos y que tengan financiamiento a partir de una, yo diría, de una equidad tributaria, que eso es lo que no existe hoy, y por lo tanto, el que más tiene, más pague, ¿verdad? Eso es un poquito hacia donde tenemos que ir, porque no veo otra forma de hacerlo. Tenemos que reconstruir las entidades públicas. Tú trabajas en una de ellas, que es la Universidad de Chile. Lo que es asombroso es que no sea una universidad pública gratuita. Eso es lo que me parece muy importante. Tenemos que ir hacia instituciones públicas, gratuitas, de acceso universal. Yo creo que eso es hacia donde tenemos que transitar y la única forma de hacerlo es con grandes pactos y con claridad de qué queremos cambiar. Y yo creo que lo que queremos cambiar es, primero que nada, nuestro modelo económico, ¿verdad? No podemos depender de muy pocas materias primas y seguir exportando muy poquito e importando mucho, porque eso nos deriva a un desequilibrio externo que complica muchísimo nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Y tampoco podemos seguir creciendo sin igualar. Y necesitamos sectores, elegir sectores que sean sostenibles ambientalmente. Por eso nosotros proponemos un tránsito hacia la energía renovable, un tránsito hacia la electromovilidad, hacia la agroecología y a la acuacultura, al manejo de los océanos con mayor sostenibilidad y desde luego cómo producir más lo nuestro. No podemos seguir dependiendo del exterior para todo. Entonces, ahí estamos ofreciendo algunas ideas, pero tu pregunta de quién lo hace, yo creo que primero que nada a cambiar el Estado y que sea más representativo y generar instituciones públicas de calidad universales. Pero fíjate que el punto del pacto social entre quienes, de quién lo hace, tiene enorme importancia, digamos, cuando uno piensa en el mismo diagnóstico que hace la CEPAL. O sea, uno diría que los grandes actores organizados, probablemente fuera del 1%, no existen. En otra época, los sindicatos tenían una mayor fuerza. Hoy día la expansión, como se señala en ese estudio, la expansión enorme del trabajo precarizado y de la pobreza que lleva un poco a la gente a rascarse con sus propias vidas, del empobrecimiento, del reempobrecimiento, porque digamos, se había superado una cierta situación de pobreza en América Latina, se vuelve atrás. Entonces uno dice, hay una desorganización y una, como, a mí no me gusta usar la palabra desconfianza, yo creo que la cosa es mucho más grave, una deslegitimación de los actores organizados y que buscan representar a alguien. O sea, la gente no quiere ser representada.
¿cómo resuelves? Si hay un solo sector que es capaz de actuar organizadamente, que es el sector que representa al poder económico, financiero, etcétera. Bueno, es que exactamente eso que estás diciendo es muy importante. O sea, el hecho de que se haya transnacionalizado la economía hace que los actores transnacionales, las grandes empresas, hayan tomado un poder inusitado y los trabajadores que no se organizaron transnacionalmente, pero que sí tienen que negociar con las transnacionales. Yo creo que hay que volver a fortalecer el sindicalismo en América Latina. Yo creo mucho en que el trabajo debe volver a tener un rol protagónico. Ahora, el futuro del trabajo no va a ser igual que antes, no son los obreros que conocíamos antes. Y uno de los grandes temas que nosotros proponemos, por ejemplo, es la formalización del trabajo, porque la única forma de salir en realidad de esta deslegitimación es justamente teniendo una forma de, porque mira, los sindicatos han perdido tanta fuerza de negociación y son las grandes empresas las que dominan en este país y en todos los países de América Latina. Las grandes ganadoras son las transnacionales. ¿Y cómo vamos a poder contrarrestar eso? Pues tenemos que reorganizar nuestra fuerza de trabajo. Y yo creo que las mujeres juegan un papel muy importante porque en este momento la fuerza laboral de las mujeres y de los hombres juntos creo que puede generar cambios importantes. Pero también los jóvenes, Manuel Antonio, creo que los jóvenes, nuevamente volviendo a Chile, demostraron un gran interés por participar, no por los políticos, pero sí por participar. Ahí creo que es donde se está confundiendo un poco. Yo creo que hay que recuperar a la política como instrumento de cambio. El tema es que se desacreditó muchísimo el rol individual, porque también los políticos buscaban lo suyo, y yo creo que sí se requiere sentar las bases para construir un estado de bienestar. Y ese estado de bienestar tiene que ser con un régimen universal de seguridad social, con un acceso universal a la salud, a la educación y a la nutrición. En un documento anterior que hicimos en CEPAL demostramos la gran ineficiencia de la desigualdad. No solamente que la desigualdad está mal desde el punto de vista de los derechos, sino que no es rentable la desigualdad, conspira contra los buenos negocios. Ahora, los propios empresarios saben que el capitalismo está fallando y que el Estado no puede seguir corrigiendo las fallas del mercado. Y por lo tanto, tenemos que recrear un mundo diferente, con una gobernanza muy diferente. Capaz que tú y yo no lo vamos a ver, no lo sé, pero yo sí creo que tenemos que buscar, nosotros tenemos por lo menos que poner las propuestas sobre la mesa y que sean los jóvenes, y no sé qué tipo de organización, pero sin duda yo sí creo que el trabajo es una de ellas, y los parlamentarios tienen que volver a recuperar la confianza en la sociedad. Se supone que son los que nos representan. Oye, sobre el tema de la igualdad, tú apuntabas a una cuestión que me parece fundamental, que es el tema de la redistribución. Para que haya igualdad, digamos, tiene que sacarle a uno para pasarles a los otros. Eso es el dato, y esa es la diferencia con la pura equidad, digamos, que en el fondo pone un piso, pero no pone un techo. O sea, de alguna manera uno dice hay una excesiva riqueza. Bueno, pero el punto que se ha dicho mucho es lo del 1%, que a mí me parece evidente. Pero yo tengo la impresión que el problema no es solo del 1%. Un proceso de igualación mayor de oportunidades, de resultados, etcétera, implica también, yo creo, que muchos sectores, llamados sectores medios, sectores medio altos, que son muchos y que tienen mucha influencia, van a tener que disminuir en el mundo que viene, van a tener que disminuir sus niveles de vida. Si uno se da cuenta, no solo el 1%, hay otra franja que con la pandemia no ha disminuido sus niveles de vida como ha sido el de la gran mayoría. Ahora, ese es un sector que no tiene los privilegios del 1%, que ha conquistado algo no solo por herencias, también por su trabajo, pero que de alguna manera también debiera ser tocado en un proceso, si queremos, de reconstrucción realmente de igualdad de nuestras sociedades. Y ahí
Claro, ¿quién hace eso? Es, obviamente, como dices tú, tiene que ser el Estado, pero un Estado con una enorme legitimidad para poder hacerlo. Ahora, no va a haber un rechazo de lo que vamos a llamar clases medias acomodadas, que no son los sectores medio emergentes, clases medias acomodadas, un rechazo conservador a las transformaciones que esto, digamos que un proceso de igualación de oportunidades, de posiciones, de condiciones de vida va a realizar? Mira, estás tocando un tema muy importante, que es, nosotros no le llamamos clases medias, le llamamos estratos medios, pero estratos de ingreso, ¿verdad? Entonces, hicimos un análisis, Manuel, muy interesante, que yo creo que sería muy útil compartirlo contigo, en donde mostramos que efectivamente hubo un periodo en que hubo una gran cantidad de gente que salió de la pobreza, de la línea de pobreza. ¿Qué significa? Estas personas que salieron de la línea de pobreza entraron a lo que nosotros le llamamos un estrato bajo, no pobres, ¿verdad? Y ahí perdieron inclusive vamos a decir, muchos privilegios que les daba el Estado para tener el bono este o el bono aquel, ok. Y con la pandemia nosotros estamos mostrando que esos estratos medios volvieron a la pobreza, de tal manera que 8 de cada 10 personas en América Latina y el Caribe hoy día, estamos hablando del 80%, 490 millones de personas, viven con ingresos por debajo de 3 líneas de pobreza, o sea, por debajo de $450 mensuales. Esto quiere decir, de estos 490 millones, ¿verdad? Más o menos 150 están en los $450, pero 135 están por debajo de la línea de pobreza, que son $120 al mes. Ok, entonces, estos famosos estratos medios, hasta por ahí te diría nada más. Hay unos que son estratos medios altos, ¿verdad? Eso sí. ¿Y qué pasa con estos estratos medios? Que les hemos dado la impresión, la publicidad, etcétera, que llegaron a un estatus que no lo quieren cambiar. Pero ese es un estatus de consumo, es un estatus no de activos, no son familias que tengan o propiedades o ahorros inclusive, son familias altamente endeudadas. Mira, vamos a sacar un informe ahora a principios de diciembre, vamos a mostrar qué tal están de endeudados los hogares de América Latina y el Caribe, endeudadísimos, pero se sienten de estratos medios porque tienen un ingreso, pero es un ingreso que no es necesariamente laboral, es un ingreso logrado a partir de endeudamientos, sobre todo ya ni siquiera bancarios, sino de instituciones no bancarias, ¿verdad? Como casas de consumo y tal, o sea, retailers. Entonces, en realidad estamos hablando de algo que sí tienes razón tú. Estos estratos son a veces tan conservadores, no quieren el cambio, no quieren nada porque piensan que van a perder, porque muchos de ellos la han pasado muy mal para llegar a donde están. Pero yo creo que de lo que se trata, y eso es lo que hay que provocar y promover, es de que si esas familias tuvieran acceso universal y gratuito a la educación, a la salud, y a los bienes públicos como el agua y la electricidad, y por cierto el Internet, porque 40 millones de hogares en América Latina no están conectados. Entonces, tú con eso le ayudarías a esas familias a tener más ingreso, porque hoy lo que está pasando con este neoliberalismo en realidad es que se ha privatizado todo, la educación, la salud, los alimentos, todo. Entonces, lo que se está buscando es una sociedad que tenga un régimen sin ser socialista. Yo no estoy hablando de un socialismo, no. Yo estoy hablando de bienes públicos básicos, que son educación, salud y nutrición. Esos tres. Con esos tres, que la gente tenga acceso gratuito y de calidad, hombre, ya con eso le quitas un gran gasto a sus hogares. Una última pregunta, pero eso requiere, como bien se ha dicho y bien lo han dicho ustedes, un nuevo modelo de desarrollo que va a cambiar las formas de vida de la gente, que por lo tanto va a obligar a cambiar los modos de vida. ¿Cuál sería el rasgo central que dirías tú de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, tenemos que cambiar nuestras formas de producción, centrarnos en las formas de producción para hacer una producción, por ejemplo, el cambio energético a mí me parece central
para una forma de vida diferente. Y desde luego, un cambio de la parte social. Es fundamental ir más allá de las transferencias monetarias, del asistencialismo, para ir a lo que nosotros llamamos la inclusión social. Por eso es tan importante que se acabe con la evasión fiscal y la elusión fiscal. Los privilegios fiscales es lo que tenemos que terminar sí o sí. Si nosotros, fíjate, esta región evade impuestos equivalentes a 6,1% del PIB. Entonces yo empezaría por la parte tributaria. Tiene que haber mayor igualdad en la parte tributaria y no le puedes dar privilegios a los pocos y a las élites. Tienes que redistribuir. Desde ahí empieza la redistribución. Entonces, ¿qué invertirías esos recursos? Por ejemplo, en la agroindustria, vamos a invertir, pero vamos a invertir en la producción de los pequeños productores, en darles más tecnología, en que tengan más trabajo, el trabajo decente, es decir, a generar empleos y no esa gran concentración que existe hoy en los pocos. Por $1 millón invertido en la minería, sin innovación, sin valor agregado, generas un empleo. Entonces, ¿por qué no invertimos en una producción que sea mucho más rentable, mucho más equitativa y que tenga más difusión en capacidades y también en producto? Bueno, Alicia, desgraciadamente estamos terminando y te quiero agradecer porque la verdad es que para nosotros es muy, muy importante y vuelvo a repetirlo, un honor haberte tenido acá. No todos los países de América Latina tienen hoy la oportunidad que parece tener el nuestro en convocarse para pensar el futuro a través del proceso constituyente, pero es lo que ustedes de alguna manera están haciendo en CEPAL para el conjunto de todos nuestros países. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes, auditores y auditoras de Tras las Líneas. Muchas gracias, Manuel Antonio, un abrazo y un gusto de verdad. Cuando tú quieras conversamos. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.